Empresarios, hoy nos encontramos en la Universidad de La Sabana desarrollando un proceso de comercio internacional donde los estudiantes van a generar unos momentos especiales del manejo de la carga de importación o de exportación en contenedores de 20 pies o de 40 pies, y es la razón por la que dentro de los modelos ABP, aprendizajes basados en problemas, los estudiantes comienzan a verificar todo un mapa de procesos, las distintas operaciones que los puertos colombianos ejercen a través del comercio internacional. A continuación, los estudiantes de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad de La Sabana van a entrar a formalizar esta operación del comercio internacional en el manejo del manejo de carga de importación o exportación a través de las diferentes clases de contenedores. Bienvenidos al mundo de los contenedores. El día de hoy, nosotros, un grupo de estudiantes de negocios internacionales de la Universidad de La Sabana, les presentaremos un mapa de procesos basado en los contenedores. A continuación, les mostraremos la historia de los contenedores, los tipos existentes y sus usos adecuados. Además, el paso a paso de la carga y descarga y finalmente todo el tema de precintos de seguridad. Este proyecto fue incentivado principalmente por el profesor José Fernando Duque, profesor de nuestra materia en curso Comercio Internacional, a quien le agradecemos por su colaboración y apoyo durante todo este proceso. Here is a brief introduction on what will be done throughout this project. In this video, we will develop a map detailing the necessary processes when dealing with containers, which our Professor Jose Fernando Duque and our group have been working on throughout the semester. This will be achieved by filtering and collecting all the necessary information in order to understand everything that has to do with one container. Topics such as history, types of containers, loading and unloading processes, and elements relating to the safety of the merchandise in a container will be presented. Antes de que surgieran los contenedores, el manejo de la carga tomaba mucho tiempo y además era costoso. Los bienes eran cargados y descargados con redes de carga y arpeos para sacarlas de las bodegas de carga. Hasta que en 1955, un empresario de camiones de Carolina del Norte llamado Malcolm McLean compró una compañía de barcos de vapor y cambió a la industria. Le quitó las ruedas a sus camiones, fortaleció los lados de sus remolques y los montó en sus barcos, creando así el primer prototipo de contenedor, dándose a conocer también como el padre de los contenedores. Seguido por la naviera Sealand, la cual transportó por primera vez 60 contenedores desde Newark hasta Houston en 1965. Esta innovación generó que todas las industrias de transporte tuvieran que adaptarse a este nuevo mecanismo de carga y de transporte. Hoy en día, un contenedor tiene una vida útil de 10 años, realizando aproximadamente 120 trayectos de puerto a puerto. El primer contenedor constó de 35 pies de ancho por 8 de alto por 8 de largo. Posteriormente, la organización ISO sería la encargada de la regulación y vigilancia de los transportes marítimos con respecto a los factores de adaptación de dimensiones. Actualmente, los buques de carga pueden transportar alrededor de 2.000 contenedores de 300 toneladas de capacidad cada uno. Sus características más admirables radican en la capacidad de llevar las cargas de manera segura al ser herméticos, impermeables y resistentes. Tras terminar su vida útil, los contenedores pueden ser utilizados como casas, hospitales, portátiles, restaurantes, entre otros. Existen muchos tipos de contenedores. El primero es comunes o dry-van, los cuales están disponibles para cualquier tipo de carga seca normal, como bolsas, pallets, cajas, tambores o otro tipo. Los segundos son los refrigerados integrales con equipo propio de generación de frío, los cuales están diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes debajo de cero. Como ejemplo está carne, pescado o algunas frutas. Los terceros son los insulados o los con-air, los cuales no tienen equipo de generación de frío pero están preparados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes y son de baja temperatura. Por ejemplo las manzanas o las frutas o cualquier otro tipo de verdura. Después van los open top, los cuales presentan el techo removible de lona, los que están especialmente diseñados para el transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior, diseñados para maquinarias pesadas, planchas de mármol u otro tipo. Después van los flat rack,
con terminales fijos o rebatibles sin laterales, los cuales también están diseñados para el cargo de transportes de extra dimensiones. O como ejemplo están las maquinarias. Después van los de tipo granulero, los cuales tienen tomas superiores y descarga por precipitación, los cuales están hechos especialmente para el transporte de semillas, granos y malta. El contenedor de tanque tiene múltiples aplicaciones y diseños, los cuales pueden variar de estar revestidos para el transporte de productos químicos, corrosivos o para la carga de aceites y vinos. Hay disponibilidad de equipos con calefacción para el que lo requiera. El contenedor de plataforma se diseñó para el transporte de carga de grande dimensión o extra peso. Está como ejemplo la maquinaria rodante. Dentro del proceso de carga están los tipos de carga. Dentro de estos se encuentran la carga general o carga seca, que son las unidades que pueden transportarse en equipos de transporte unitarizado, los llamados contenedores. Los graneles, que pueden ser líquidos, sólidos y gaseosos, y se refieren a los productos que por su valor con relación al peso o volumen se transportan por vía marítima en motonaves especiales. Las cargas frágiles, que por su estructura, manufactura o contenido son susceptibles de romperse, fragmentarse, deteriorarse o cambiar su estructura. Las cargas peligrosas, que son artículos o sustancias que sean capaces de poner en riesgo la salud del viajero, de la tripulación, de la nave o del medio ambiente. Las cargas perecederas, que durante su almacenamiento o transporte pueden sufrir deterioro o no llegar a las condiciones aptas para su uso o consumo. Perecibles, que deben llegar a su destino dentro de un tiempo determinado para cumplir un propósito específico. Las cargas especiales, que son isotanque para gases criogenizados, gases especiales, productos químicos, por lo general son hazmat. Las cargas extra dimensionadas en peso y volumen, refiriéndose a que las medidas o el peso sobrepasan las permitidas dentro de un contenedor o medio de transporte. Las cargas de animales vivos, que se transportan en equipos especiales con o sin ambientes controlados. Y las cargas valiosas, que se transportan por vía aérea de carga de alto valor, excepto el transporte de papel moneda, que si va por marítimo, a criterio de la naviera, para los procesos de carga es necesario la preparación y enganche en el costado del buque, la realización de la izada hasta la bodega del buque, el desenganche y estivas y el retorno del gancho del buque. Todo esto consta de 4 factores fundamentales, que son el tipo de buque, el tipo de carga, la mano de obra y el nivel de gestión en la planificación. Para el proceso de carga es necesario la realización de unas actividades independientes que constan en la recogida de la carga, transferencia de la carga desde el lugar del buque al lugar del almacenaje, apilamiento de la carga en el lugar del almacenamiento y el retorno del equipo hasta el costado del muelle. El proceso de descarga se caracteriza por 9 pasos. El primer paso es la comprobación de la documentación de la descarga. El segundo paso es la identificación de la zona de descarga. En este paso, el camión debe estar estacionado en la zona para el descargue de la mercancía, que es designada por el receptor. En el tercer paso, es necesario comprobar la autorización de la descarga. El receptor de la mercancía proporciona la documentación, quedando a la espera de la asignación del muelle. Si hay una hora pactada, la asignación del muelle no debe exceder más o menos de 10 minutos. El cuarto paso consiste de preparar las condiciones para el descargue. En este paso es importante asegurar que el receptor cuenta con los medios para realizar el descargue. Para el quinto paso, comprobar los permisos de descarga. Esto consta de asegurar que los medios y las áreas de descarga están en buenas condiciones y si no están en buenas condiciones, es importante contactar a los administradores del centro de descargue. El sexto paso se caracteriza por la ubicación del camión. Primero que todo hay que tener un encargado presente durante el descargue. Además, es importante tener en cuenta si la mercancía es refrigerada o no. Si la mercancía es refrigerada, se debe colocar el camión a 3 metros del muelle. Si no viene refrigerada, el camión debe estar colocado en el muelle donde se realizará el descargue. El séptimo paso es el descargue del camión. Durante la descarga, es necesario comprobar si la mercancía tiene algún daño externo, si las unidades entregadas se corresponden a la cantidad de unidades en el albarán y que la mercancía esté estable para ser manipulada, almacenada y transportada. En la recepción, se confirmará la cantidad de unidades para ser transportadas y después de la autorización de la recepción, comenzará el despacho de la mercancía. En el octavo paso, restablece los permisos para salir.
Eso consiste en cerrar todas las puertas del camión y sacarlo del muelle. El noveno y último paso del proceso entrega la documentación para iniciar la salida. Tanto para el proceso de carga como el proceso de descarga, los diferentes documentos para operaciones portuarias son el conocimiento de embarque, la lista de embarque, el plan de carga del primer oficial, el plano de estiva, el recibo a bordo y el manifiesto de carga. Sobre identificación de contenedores. Se deben seguir ciertas normas internacionales. El sistema de identificación de contenedores especificado en la DIN en ISO 6346 consiste en los siguientes elementos. Código del propietario del contenedor con 3 letras en mayúscula. Este es único y ha de estar registrado en la International Container Bureau. Código del grupo al que pertenece el contenedor. U, J o Z. U para todos los contenedores que cumplen la normativa ISO. J para contenedores desmontables. Z para tráiler y chasis. 6 dígitos de identificación y dígito de chequeo. Los 6 dígitos son seguidos de otro separado y normalmente está encuadrado. Este último es el número de verificación. Tal número es usado para validar si el código del propietario, el código del grupo y el código de registro han sido adecuadamente transmitidos. Como podemos ver a continuación, cada letra tiene un número asignado. Asimismo, la siguiente tabla muestra el número en que se ha de multiplicar dependiendo de la posición de este, como podemos ver acá. Luego se suman todos los números y el resultado se divide por 11. Se multiplica por 11 el número entero resultado de la división y la diferencia entre los dos resultados es el número de validación, como podemos observar aquí mismo. Es fundamental saber que este método no es perfecto. Este es un ejemplo del mal uso del número de validación, ya que se puede dar el caso de contenedores que den como resultado de la resta 10. En este caso tendría que poner el número de validación 0, pero eso no estaría bien. Por eso se recomienda que no se pongan números a los contenedores que puedan producir errores. Para indicar el país del contenedor se usa la abreviación de dicho país. Por ejemplo, US para Estados Unidos, GB para Gran Bretaña. Como se puede ver, el primer dígito indica el tamaño del contenedor, el segundo dígito indica la altura y si el contenedor posee túnel para remolque. El tercer dígito indica el tipo de contenedor y el último dígito especifica características especiales. El tercer y el cuarto dígito van conectados. De esta manera, primero se mira el tercer número para saber a qué tipo de contenedor nos estamos refiriendo y la última cifra nos indica las peculiaridades. Ahora veremos según el dígito. 0 para carga general se divide en 0 final abierto, 1 final y lado abierto, 2 final y parte lateral abierta, 3 final y techo abierto, 4 final, techo y laterales abiertos. Ahora es 1 ventilación cerrada, se divide en 0 pequeños respiradores pasivos superiores, 1 grandes respiradores pasivos superiores, 3 y 4 respiradores pasivos superiores e inferiores, 6 ventilación mecánica interior, 4 ventilación mecánica exterior. El 2 son aislantes térmicos climatizados, 0 aislante, 1 aislante, 2 climatizado, 5 con carga vida, 6 coches. Ahora va 3 que son refrigerantes térmicos y climatizados y se divide en 0 refrigerantes expandibles, 1 refrigerantes mecánicos, 2 refrigerado y climatizado. El 4 se divide en que son refrigerantes térmicos y o climatizador extraíbles, se dividen en 0 refrigerantes expandibles, 1 refrigerantes mecánicos, 2 refrigerado y climatizado. Y ahora veremos el 5 que es abierto por arriba. Se divide en final abierto, 1 cobertura superior móvil en la cuaderna, 2 lateral abierto, 3 obertura superior móvil en la cuaderna. El sexto es la plataforma, que se divide en 0 sin mamparos nales, 1 mamparos nales completos, 2 con pósteres, 3 con mamparos nales plegables, 4 pósteres nales plegables, 5 pósteres nales plegables, 6 con marco y techo abierto, 7 con esqueleto en la abertura superior y nales. El séptimo es contenedor tanque, que se divide en 0 líquidos no peligrosos, 1 líquidos no peligrosos, 2 líquidos no peligrosos, 3 líquidos peligrosos, 4 líquidos peligrosos, 5 líquidos peligrosos, 6 líquidos peligrosos, 7 líquidos peligrosos y 8 líquidos peligrosos. Lo que difiere es la cantidad. Ahora, el 8 es carga seca y va del 0 al 9 sin especificaciones. Y el 9 son superficies y van del 0 al 9 sin especificaciones también. Por otra parte, en enero de 1996 se ampliaron los códigos debido a las nuevas medidas de contenedores que están poniéndose en circulación.
A partir de ese momento, los dos primeros dígitos podrán tener letras y también se combinarán, como lo podemos ver acá. Aparte de todos los códigos, tenemos otro tipo de señalización obligatoria para todo tipo de contenedor. En el Acuerdo de Marcas Operacionales de DIN en ISO 6346 de enero de 1996, se intenta proveer al usuario del contenedor con información adicional como es el peso máximo autorizado, la tara o el peso neto. Como se aprecia en estos momentos, DIN en ISO 6346 de enero de 1996 estipula que todas las unidades más altas de 2.6 metros deben poseer las siguientes señales: una marca a cada lado con la altura y tiras negras con barras amarillas visibles en lo alto del contenedor. Estas deben empezar en los lados y extenderse en un máximo de 300 milímetros. Inspección de seguridad. Control previo al uso. Dicha inspección debe hacerse por parte en los sitios vulnerables o susceptibles de haber sufrido una reestructuración siguiendo los siguientes pasos. Primero, verificación del estado externo e interno del contenedor. Esto da una idea de su estado general y posibilita detectar si han reestructurado impropias, recientes o no ajustadas a normas internacionales estándar. En este caso, se debe verificar A. Si hay reparaciones con adhesivo o pegante en unión de láminas para detectar que alguna lámina ha sido desmontada. B. Marcas o quemaduras recientes de soldadura, lo cual sería un signo de que el contenedor ha sido sujeto a desmontaje o cambio de alguna pieza. C. Pintura nueva que indicaría una eventual modificación de las partes o estructura del contenedor. D. Ondulaciones internas y externas desiguales. E. Vigas y travesaños con sonido metálico no uniforme, lo que podría indicar que habrían sido modificadas. F. Lámina inferior de protección de entrada, que tiene una dimensión estándar de 50 centímetros, la cual puede ser modificada para esconder materiales o mercancías ilícitas. G. Olores de pintura, soldadura, madera quemada, pegante, materiales de relleno, grasas, etc., como complemento a la inspección visual, verificación y comprobación del número del contenedor, el cual debería estar impreso en diferentes partes del contenedor. Después, seguimos con la inspección de puertas de los contenedores. Se debe verificar que los sitios vulnerables no han sido modificados sin ajustarse a los estándares internacionales. Se debería verificar A. Remaches y tuercas de los dispositivos de seguridad de las puertas, verificando que los remaches tengan cabeza redonda y que el extremo de la tuerca o hembra esté soldado. B. Canal superior e inferior interno sin tapas que puedan ser empleados para esconder mercancías ilícitas. C. Áreas aledañas o remaches o bisagras con muestra de golpes, pintura nueva o forcejeo, lo que permite verificar si el contenedor fue preparado para ser abierto con facilidad después de haber sido rellenado. D. Remaches, tuercas y tornillos sin soldadura. Posteriormente sigue la inspección de los pisos de los contenedores, la cual debe hacerse desde la parte interior hacia el exterior, ya que los riesgos generalmente se incrementan en esta área porque los mecanismos para levantar los contenedores y revisarlos en la parte inferior, al ser muy especializados, resultan costosos. Se debe inspeccionar, primero, si el piso está desnivelado o interna o externamente, en particular si evidencia alguna diferencia en la altura del piso entre la puerta y el fondo. B. Por encima del nivel de las vigas inferiores, o sea, el piso interior, pues el piso debe estar por debajo de las vigas estructuradas del contenedor. C. Reparaciones nuevas, verificando si estas fueron ordenadas o no con el formato que entrega el patio almacenador autorizado, conforme a los estándares internacionalmente aceptados. D. El piso exterior, vigas en forma de I, L o T, las cuales deben ser macizas. Al observar cambios inexplicables en el grosor o ancho de las vigas, podría ser signo que el contenedor ha sido modificado para fines ilícitos. E. El piso exterior, chapas esquineras, barandillas laterales, vigas cruzadas y túnel que requieren especial atención y cuidado de inspección visual para posibilitar la detención de problemas a tiempo. Posteriormente, se hace la inspección a los techos de los contenedores, en particular los que son refrigerados o los que tienen dispositivos de aislamiento térmico que se convierten en sitios privilegiados para los delincuentes por su dificultad de revisión. En este caso, habría que tener especial cuidado en A. Las vigas superiores del contenedor, donde se pueden hacer un falso techo. Las vigas superiores deben ser visibles. En todo caso, se debe revisar las soldaduras, el pegante y los remaches para detectar alteraciones. B. Los orificios de ventilación, verificándose que las distancias de la viga esquinera no deben exceder de 50 o 60 centímetros y 5 centímetros del travesaño lateral superior.
la inspección de las paredes del contenedor, pues se puede utilizar el largo del contenedor para establecer un flow de fondo. En este caso se debería verificar siguiendo los procedimientos indicados para el caso de piso y techo. En el caso de los contenedores refrigerados, por tener estructuras más complejas, representan tal vez el mayor peligro para ser utilizados con fines ilícitos, sobre todo cuando el contenedor no está en servicio y se transporta vacío. Se deben inspeccionar antes del llenado, por lo general, para evitar estos inconvenientes. También es importante tener en cuenta el EIR, que es el Equipment Interchange Receipt, documento que prueba las condiciones bajo las cuales se realiza el intercambio del equipo intermodal, ya que con él se traspasa la responsabilidad del contenedor. El EIR es un documento que muestra los términos o condiciones en los cuales un equipo es entregado por las líneas navieras o es devuelto a esta. Asimismo, este documento tiene legalidad ante cualquier entidad gubernamental. Este documento determina a la entidad responsable del equipo en determinado momento y el estado físico en que recibe y entrega el mismo. Los datos que deben contener un EIR son el recibido out, que se marca cuando el equipo es retirado por el cliente. El entregado in se marca cuando el equipo es devuelto por el cliente. El número del contenedor, se anotan las siglas y número que identifica el equipo. El precinto, que es indicar el número de precinto del embarcador. El número de chasis, se anotan las siglas y número de identificación del equipo. El estado, se marca la casilla que corresponda a N de indicador si el equipo contiene carga, lleno o vacío. El número de conocimiento de embarque, que indica únicamente para las importaciones. El booking, que debe ser especificado únicamente cuando el contenedor es entregado al cliente para su llenado en las exportaciones. Este número se encuentra en la hoja de autorización de retiro de equipo emitido por las líneas. Por último, el buque de viaje, que es el nombre del buque que transportó el equipo. Contenedor en uso. El objetivo del control físico de contenedores es identificar los contenedores de alto riesgo. En algunas ocasiones es importante revisar la totalidad de los contenedores, camiones o chasis que se ingresan. Sin embargo, un sistema aleatorio de revisión minuciosa y metódica ayudará a disuadir a que el medio de transporte terrestre no contribuya a la materialización de riesgos. Para estas revisiones se necesitará de un espejo, una linterna y un martillo pequeño. La siguiente secuencia de inspección es una de las más recomendadas, pues es la misma empleada en un número considerable de almacenadoras dentro y fuera del país. Como podemos ver, primero, los contenedores deben ser sometidos a una prueba de luz, la cual se realiza desde el interior con las puertas completamente cerradas y aseguradas. De esta manera lograremos detectar posibles entradas de luz producto de fallas en las gomas de puertas, orificios, soldaduras dañadas, tablas del piso separadas, dañadas, sujetadores flojos o faltantes. El segundo es la revisión frontal o extremo delantero. Tercero, revisión lateral izquierdo. Cuarto, revisión de las puertas y sus componentes. Quinto, revisión lateral derecho. Sexto, revisión del techo. Séptimo, revisión del piso e interior del equipo. Octavo, revisión de componentes de equipos especiales, open top. En este orden de ideas, las inspecciones deben realizarse para chequear los contenedores, establecer su utilidad y número de existencia, siendo conveniente el soporte y transmisión electrónica en el manifiesto de carga y de descarga, de su salida y de su entrada, de egreso o ingreso a los almacenes. Todas estas inspecciones se deberán controlar mediante el EIR, como lo estábamos mencionando anteriormente. Al igual que los contenedores, se debe realizar una minuciosa inspección de remolques, siguiendo en general el siguiente procedimiento como lo veremos acá. Área de la quinta rueda, exterior, frentes costados, posterior, parachoques, puertas, pared delantera, lado izquierdo, lado derecho, piso, techo interior y exterior, puertas interiores y exteriores. Sin embargo, como es visto aquí, se puede hacer una inspección no solo de 9 puntos, sino de 17. A partir del uso de la información acumulada procedentes de las bases de datos de las aduanas y agentes de aduanas, es factible ir elaborando un sistema que diseñe un perfil de riesgo sobre los movimientos de comercio exterior que permitirá contar con un mecanismo de alerta temprana sobre cierta carga y contenedores. Para elaborar dicho sistema se sugiere tener en cuenta los siguientes parámetros o datos. Los podremos ver a continuación acá. Puerto de origen, puerto de procedencia, puerto de destino, tipo de mercancía, perfil del exportador y perfil del importador, perfil de la empresa de transporte, perfil de la agencia de aduanas, consignatario, tipo de contenedor, tipo de flete, tiempo de estadía en puerto.
barco, bandera, naviera, tripulación. Información alterna, horario de llegada, ruta, diferencia de peso entre lo declarado y lo de medido. Sistema de escaneado de contenedores. El objetivo del control por métodos no intrusivos permite realizar el control de cargas para detectar posibles ilícitos sin que ello afecte el flujo de mercancías del comercio exterior, a partir de posibles novedades o dudas surgidas de las imágenes obtenidas. Generalmente, este tipo de control se realiza empleando medidas estadísticas que definen una secuencia aleatoria determinada o al azar. Sin embargo, se recomienda que cada cierto tiempo se realice un control total como método disuasivo para evitar especulaciones. Como podemos ver acá, el uso de tecnología de rayos X para el escaneo de contenedores. Esta es una imagen radiográfica no intrusiva. Precintos de seguridad. La norma internacional ISO 17712, contenedores de carga, sellos mecánicos, publicada en el mes de septiembre del año 2010, es la tercera generación de la norma 17712 que se ha desarrollado por un grupo de expertos. Esta norma se ocupa de todo tipo de sellos de seguridad que se usen en los contenedores marítimos. El cumplimiento de la norma ISO 17712 requiere una confirmación independiente en tres áreas. La primera, las pruebas físicas para determinar la clasificación de un sello por su fuerza física. Después, se hace un proceso de auditoría de los procedimientos comerciales del proveedor relacionados con la seguridad. Y por último, las pruebas físicas que obtiene la calificación de aprobado en relación a evidencias de manipulación. A partir del 1 de marzo del 2012, todos los sellos compatibles con la norma ISO 17712 deben ser certificados como inviolables, a prueba de manipulaciones. Los proveedores deben garantizar que tanto sus productos como sus procedimientos comerciales relacionados con la seguridad cumplen con la norma. Los proveedores deben ser capaces de producir a pedido pruebas independientes apropiadas e informes de auditoría, conocidos comúnmente como certificados de conformidad. El PAS se encuentra en los parámetros físicos de las tres clases o niveles de fuerzas de barrera del sello. El primero, el indicativo I, el segundo, el de seguridad S y de alta seguridad H. La fuerza de la barrera de un sello fue y sigue siendo una medida de 4 pruebas: de impacto, de corte, de flexión y de resistencia a la tracción. Los valores de las pruebas que distinguían entre las clases I, S y H reflejan los números utilizados por la mayoría de las autoridades aduaneras. En cuanto a las prácticas relacionadas a la seguridad de los fabricantes de sellos, su propósito es elevar la calidad de las prácticas relacionadas a la seguridad en la industria de sellos mecánicos y garantizarle al comprador que su proveedor cumple con las buenas prácticas de la industria. Dichas prácticas definen más de 2 docenas de las prácticas requeridas, tales como el mantenimiento de los programas de aseguramiento de calidad que cumplen la norma ISO 9001, la evaluación de riesgo de las instalaciones, los programas de retención de datos durante 7 años para todos los sellos, así como el control del acceso a las áreas de producción y almacenamiento. Los cambios de la tercera generación, publicados en la norma ISO 17712 del 2010, abordaron los problemas técnicos que añadieron pruebas para evidencias de manipulación, aclaración de los diseños de programación de las pruebas y agregaron especificidad a los procedimientos de las pruebas. Otro cambio técnico importante que refleja la experiencia del usuario estableció un diámetro mínimo de 18 milímetros de ancho para los sellos de botella tipo perno. Además, la norma ISO 17712 se caracteriza por brindar una accesibilidad inusual a los laboratorios de pruebas en la culminación de las operaciones de prueba para averiguar si se encontró una evidencia de manipulación. También hay que tener en cuenta que la manipulación debe dejar evidencia de manipulación detectable en cada una de las 3 pruebas. 3 éxitos obtienen una calificación de aprobado. Si se alcanza un resultado no detectable en cualquiera de las pruebas, esto va a generar una calificación de no aprobado para el sello. Todas las clases de sellos I, S y H deben obtener la calificación aprobado para calificar como conforme a la norma 17712. Existen diferentes tipos de sellos de seguridad dependiendo de su aplicación. La norma contempla 3 conceptos claves para comprender los tipos de sellos de seguridad para el transporte de carga. Los primeros, los sellos de alta seguridad H, que son construidos generalmente en materiales como el metal, con el propósito de retrasar la intrusión y ofrecer resistencia alta. Para ser removidos, se debe utilizar un instrumento capaz de cortar cable metálico o materiales metálicos.
El segundo sello es el sello de seguridad S. Son aquellos construidos con el propósito de revelar los intentos de intrusión sobre el contenedor y ofrecen un nivel limitado de resistencia a los intentos de abrir la carga. Por último, el sello indicativo I, por su parte, está fabricado con materiales que pueden ser rotos fácilmente con las manos. Acá es importante señalar que como norma general todo precinto debe ser sujeto de inspección para indicar si se ha producido una manipulación o si se ha intentado manipular, no importa el nivel en que se haya hecho. Ahora vamos a hablar de los símbolos de seguridad. El sistema de identificación de riesgos NFPA704 permite determinar el grado de salud, amabilidad y reactividad de la mayoría de los materiales, así como características especiales para su control. Este sistema identifica riesgos que pueden causar materiales y sustancias peligrosas y se presenta en las tres categorías antes mencionadas. Como podemos ver acá, el grado de severidad que puede ocasionar el material se menciona mediante un rango numérico que va de 4 a 0, en donde 4 indica severo y 0 indica daño mínimo. El espacio inferior se reserva para indicar reacciones especiales de material o sustancia a identificar. Los rótulos para transporte del sistema SCP-004 CFR49 se basa en la utilización de rombos que identifican la o las sustancias que son transportadas tanto en vehículos de transporte como en contenedores. El sistema establece un color para el fondo de la señal, un símbolo que indica el potencial de la sustancia en la parte superior, la clase de riesgo y o grupo de compatibilidad en la parte inferior, y en la parte media un texto descriptivo o un número que se lista dentro de una norma de las Naciones Unidas, por lo que hace un sistema de identificación universal. Los carteles para el uso en transporte deben cumplir con las características y dimensiones reglamentadas de la norma de las Naciones Unidas, la cual establece que deben portarse en unidades vehiculares, camionetas, unidades de arrastre, autotanques, carrotanques, contenedores cisterna, tanques portátiles, recipientes intermedios para granel y demás unidades de autotransporte y ferrocarril. Por último, como se puede ver en la pantalla, presentamos el modelo de planilla de inspección de seguridad de un contenedor seco vacío y el modelo de planilla de inspección de seguridad de un contenedor seco lleno. Para el tema de contenedores, también tenemos que tener en cuenta que estos se rigen bajo una normatividad, la cual está establecida por la International Standard Organization (ISO), Organización Internacional de Normas. Ellos son los principales encargados de establecer algunas de las medidas y de los pesos específicos por los cuales cada uno de los containers debe regirse o debe pesar. Entre estos encontramos que los pesos máximos para los contenedores de 20 pies, o sea 6 metros, son de 44.800 libras o 20.320 kilogramos. Para los contenedores de 40 pies de 12 metros, su peso máximo es de 67.200 libras o 30.480 kilogramos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ley estipula que un contenedor puede cargarse hasta un 10% más de lo especificado inadvertidamente o con un tipo de carga descentrada. Sin embargo, los vehículos de transporte deben tener la precaución y deben tener una capacidad operativa de aproximadamente unos 75.000 libras, 34.000 kilogramos, en los cuales puedan tener constancia de un centro de carga a 1.200 milímetros. Es importante tener en cuenta que los contenedores deben tener una homologación o verificación administrativa en los cuales cumplen con los requerimientos y requisitos establecidos en el Convenio Internacional sobre Seguridad de Contenedores, que fue en Ginebra en 1972, y el Real Decreto 2319 del 2004. En esto se establecen las normas de seguridad y se establecen la obligatoriedad de comprobar por parte de las autoridades administrativas nacionales la seguridad de los contenedores, en donde fundamentalmente son de objeto administrativo la estanqueidad de los contenedores y su resistencia al levantamiento y apilamiento.
Esto quiere decir que los contenedores ya ISO se homologan para cumplir sus requisitos y tener un buen funcionamiento. Finalmente, lo que busca esto es, primero, este tipo de reglamentación regula pesos, medidas y características técnicas, y finalmente se busca la estandarización del contenedor para que de esta manera se permita una utilización en todos y absolutamente todos los medios, modos y sistemas de transporte. Muchas gracias a todos por su colaboración, esperamos les haya gustado mucho el video y haya quedado claro todo el tema acerca de los contenedores.